Eh, Bien, ya sé la pregunta. La pregunta dice, sea un calle de mapeo directo con un sistema de palabra de 32 bits, con direccionamiento a bytes, o sea, el mismo escenario que venimos describiendo, el cual se encuentra inicialmente vacío. Se accede a la dirección de memoria 4 y después se accede a la dirección 16. Luego de estos dos accesos, es posible afirmar con total seguridad que la dirección 44 se encuentra en el caché. Si la dirección 44 se encuentra en el caché, ¿qué implica afirmar que la dirección 44 se encuentra en el caché? Perfecto, que vino con la 4 o con la 16, que estaba contenido en alguno de los bloques. ¿Sí? Entonces, si el caché fuera de 16 bits, de 16 bytes, si el bloque fuera de 16 bytes, con la 16 hubiera venido la 44, no llega. Y con la 32, con la 32 tampoco, porque en ese caso, si fuera de 32 bytes, el 4 hubiera contenido al 16, pero no al 44. ¿Sí? Porque el bloque va de 0 a 31. Entonces, la única posibilidad es la de 64 bytes. Exacto. Piensen que tienen que hacer la división. Sí, puede que sea más grande, pero de las opciones que yo te doy es la única. ¿Sí? Yo voy contestando a medida que ustedes chateen. Sí, era. A ver, en realidad hay una solución simple para esa. Si yo les digo que el caché tiene tamaño de 64 bytes, ustedes tienen que dividir al mapa de memoria en bloques de 64 bytes. ¿Sí? Y dos datos van a estar juntos en el caché si están en el mismo bloque. ¿Sí? Si ustedes piensan en dividir el espacio de direcciones en 64, ¿sí? O en 32, 44 no está en el mismo bloque que 16 y 4 si dividimos en 32. Y sí está en el mismo bloque si lo dividimos en 64. ¿Se entiende? No, no es que esté a 32 de distancia de 16, sino que a las direcciones las dividimos en bloquecitos de 16 y tienen que estar en el mismo. ¿Queda más o menos claro? Bien. El direccionamiento byte es lo que acabamos de decir. Teníamos ejercicios direccionados a palabras, pero la mezcla de palabras y byte hacía que se confundan todavía peor. Entonces, optamos por tratar de normalizarlo en el ejemplo más habitual, que es direccionamiento de bytes, máquinas de 32 bits. ¿Sí? Eso es lo más común hoy en día. Con el tiempo va a cambiar. ¿Más dudas que quieran consultar o empezamos con el dictado del TP? Empecemos. Bueno. Ahora sí están viendo mi pantalla.
Bien. ¿Qué vimos en el laboratorio? ¿De qué se trataba este TP o este laboratorio? Evaluación de las distintas configuraciones de las distintas organizaciones de un caché. Cómo impacta en el cálculo de las direcciones de memoria y cómo se determina la ubicación de un bloque de memoria. Justo esto mismo que estábamos discutiendo recién. ¿Qué son las trazas de memoria? ¿Qué relación hay entre el código de un programa y los accesos a memoria que genera ese programa, que es la traza, y cómo se genera una traza? ¿Sí? ¿Qué tipos de fallos tenemos en un caché? Las 3 C, pero que una C es una I, inevitables, capacidad y conflicto. Y qué impacto tiene esto en la performance de un programa. ¿Sí? Para terminar de revisar estos conceptos más básicos de caché, vamos a resolver un ejercicio de parcial del 2008, que seguramente todos no leyeron, entonces lo voy a leer. Se tiene un procesador con un caché, está al final del enunciado del laboratorio, los que lo quieran seguir. Se tiene un procesador con un caché de datos asociativo puro de 4 bloques, de 4 palabras cada uno, con un algoritmo de reemplazo LRU. Sobre este procesador se ejecuta un programa que multiplica una matriz A por un vector B y deja el resultado en un vector C. La matriz A tiene 16 por 16 palabras organizadas por columnas en posiciones consecutivas de memoria a partir de la dirección 1.000.000, por decirlo de alguna forma, ese número. Los vectores B y C tienen 16 palabras cada uno y comienzan en las direcciones 1.400.000 y 1.440.000 respectivamente. El código del programa es el siguiente. Se pide, punto 1 o apartado 1, calcular la tasa de fallos que producirá el programa en la caché. Calcule qué fracción de esta tasa de fallos se debe a fallos compulsivos, los que ahora llamamos inevitables. Este problema es viejo y por eso quedó con el enunciado en esa forma. ¿Qué tasa de fallo, qué cantidad se corresponde a capacidad, qué cantidad a conflicto? Apartado 2, proponga una nueva forma de organizar los datos en memoria para reducir los fallos. Calcule nuevamente la tasa de fallos y las fracciones de fallos compulsivos, repito, los que llamamos inevitables. Para la organización original de datos, proponga un cambio del programa para bajar la cantidad de fallos a un número similar al del apartado anterior. Calcule nuevamente la tasa de fallos y la fracción de fallos inevitables. En el apartado 4, si existiera la posibilidad de duplicar el tamaño del caché, indique qué convendría duplicar. Justifique su respuesta y la respuesta equivocada producirá puntos en contra. Las opciones son duplicar la cantidad de vías, duplicar la cantidad de bloques o duplicar el tamaño del bloque. ¿Sí? ¿Ya lo tienen resuelto? Resumen. Cosas importantes de este enunciado largo. Un caché de datos asociativo puro, 4 bloques de 4 palabras, algoritmo de reemplazo LRU y multiplicación de una matriz A por un vector B, guardando el resultado en el vector C. La matriz A, 16 por 16, organizada por columnas en direcciones consecutivas. Es decir, va a estar toda la columna 0, después toda la columna 1, después toda la columna 2, después toda la columna 3. Ocupa 16 por 16 por 4 bytes, ¿sí? Es decir, 1024 bytes a partir de la dirección 1.000.000. El vector B tiene 16 elementos de una palabra, ocupa 16 por 4 bytes, 64 bytes, justo a continuación de donde acaba la matriz A, ¿sí? 1.400.000, eso es 1024 en hexa. Y el vector C ocupa 16 elementos, 64 bytes de nuevo,
justo a continuación del vector B, 1.440.000. ¿Sí? Hasta ahí, información, en realidad queda algo más, el código de la multiplicación, ¿sí? El lazo y recorre a la matriz A primero por filas y después por columnas, ¿sí? El J la recorre por columnas y hace el producto. Solución. Primer apartado. Calcular la tasa de fallos que producirá ese programa en ese caché y clasificarlos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Propuestas. Escucho. Huir despavoridamente. Cambiar de carrera. Y tiene que hacer todo, porque tiene que hacer el caché y correr la traza, básicamente, y después calcular muchas cosas. No, no hay que hacer todo eso, es mucho más simple. El código trabaja sobre datos que están consecutivos. No hace falta generar la traza. Generar la traza es mucho esfuerzo innecesario, porque son varias iteraciones. Lo que hay que hacer es tratar de ver en el código cuáles son los accesos, a qué dirección accede en la primera pasada, a qué dirección accede en la segunda pasada, y darse cuenta en qué momento eso va a generar fallos, sin necesidad de agarrar la traza y ponerse a simularlo, ¿sí? En general, generar la traza va a ser la opción más lenta y la que deberían de evitar a menos que se lo pidan explícitamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es analizar los accesos a memoria en una vuelta del lazo, ¿sí? Y tratar de ver en la vuelta que sigue cuáles van a producir fallos y cuáles no. El caché es muy chiquitito, tiene 4 bloques, es relativamente fácil. Entonces, la idea es diagramar el caché. Es más, van a ver que no necesitamos ni un dibujo del diagrama para saber dónde sucede. ¿Sí? No vamos a generar la traza. Entonces, el cuerpo del lazo se ejecuta 16 por 16 veces, ¿sí? O sea, J cambia 16 veces y cambia 16 veces más, ¿sí? Lo que da las 1024 elementos de la matriz A. ¿Cuántos accesos se realizan en el cuerpo del lazo? O sea, lo que va desde R1 hasta R5. Si empezamos por los más fáciles, en las dos flechas rojas hay un acceso a memoria. En la primera flecha roja es una lectura y en la segunda flecha roja es una escritura. ¿Sí? Y esa lectura y esa escritura dependen de I, no dependen de J. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esos dos accesos? Hay una que es obvia. A ver, la primera que es más obvia, que no la dijeron, el segundo acceso, C sub I igual a 5, a R5, nunca falla, porque accede a la misma palabra que R3 igual a C sub I. Si ese es el último acceso, es imposible que no esté en el caché. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Acabamos de eliminar un problema. La última instrucción
Es como si no existiera. Solo nos preocupan las 3 primeras instrucciones para cualquier tipo de análisis. ¿Sí? Bien. Ahora, C sub I es la última que se utiliza en cada pasada de lazo. ¿Sí? Y no cambia por cada vuelta del lazo interior. Es decir, para J igual a 0 y para J igual a 1 voy a utilizar siempre el mismo dato. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la primera vez cargo A sub IJ en una entrada del calle. Cargo B sub J en otra entrada del calle. Cargo C sub I en otra entrada del calle. ¿Sí? Cuando pego la vuelta para la segunda pasada del lazo, A sub IJ puede ocupar una entrada de calle distinta o no, ya vamos a ver. B sub J puede ocupar una entrada de caché distinta o no, porque J no, B sub J no va a ocupar otra entrada de caché. ¿Por qué? ¿Por qué B sub J para J0 y J1 ocupan la misma entrada de caché? Porque aumenta 1, ¿sí? Y nosotros podemos guardar 4 palabras. Entonces, B sub J, 0, 1, 2 y 3, seguro están en el mismo bloque. Es decir, que en la primera vuelta yo ocupé un bloque un bloque para A sub IJ, un bloque para B sub J, un bloque para C sub I. Llevo 3 bloques ocupados de los 4 que tengo en el calle. Cuando pego la vuelta, podría, ya vamos a ver en detalle, ocupar un cuarto bloque con A sub IJ. Depende cómo esté A sub IJ, si está en el mismo bloque o no. Pero ya sabemos que B sub J está en el mismo bloque. Entonces, en el peor de los casos, llevo 4 bloques ocupados y como ahora vuelvo a usar el mismo C sub I, ¿sí? Ese bloque todavía está y se convierte en el más recientemente usado. Por lo tanto, este acceso no va a fallar hasta que cambie I. ¿Sí? Porque no importa qué pase con los otros, siempre voy a llegar a ese punto y lo voy a poner como el más nuevo y en las vueltas anteriores no va a haber más que 2 cambios, este y este. Este va a seguir estando en el calle. ¿Sí? En resumen, ese acceso en la segunda parte nunca falla y va a provocar solo 4 fallos, ¿sí? Los 4 fallos van a ser inevitables, como dice Mateo, porque son cosas que nunca había leído, ¿sí? Cada vez que I cambie de 3 a 4, de 7 a 8, de 11 a 12 y creo que nada más, si no estoy sacando más la cuenta, ¿sí? Entonces, cada vez que I salga de un bloque y empiece el otro, C sub I salga de un bloque y empiece el otro, voy a tener 4 accesos, 4 fallos en la vuelta externa, ¿sí? Y los 4 fallos son inevitables porque son pedazos del vector que nunca leí. ¿Hasta ahí estamos claros? Mateo calculo que sí, pero todo el resto... ¿Y el resto? Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa con B? Los accesos de B cambian en el lazo interno, ¿sí? Entonces, para J
0, 1, 2 y 3, B sub J no genera fallos, ¿sí? Porque B2, B3, B1, B2 y B3 vienen en el mismo bloque que B0, ¿sí? Y pasa algo parecido con el I, con el C. Lo tengo en el calle, entonces no se descarta. Ahora, entonces, para las 16 pasadas del lazo interno, voy a tener 4 fallos, ¿sí? Y los 4 son inevitables, sí. Déjame que termine la idea, Benjamín, y te respondo. Bien. Para las 16 vueltas, las primeras 16 vueltas de J, voy a tener 4 fallos, ¿sí? Los 4 inevitables, parecidos a los que analizamos recién con C. Pero cuando pegue la vuelta por la segunda vuelta de I, voy a volver a buscar el B sub 0, que ya no está en el calle, porque seguro que lo desalojamos hace rato, porque lo reemplazó el B sub 4, ¿sí? Y entonces, por cada vuelta de I, voy a volver a tener 4 fallos en las 16 vueltas del lazo interno, ¿sí? Eso quiere decir que voy a tener 64 fallos en total, 16 iteraciones de I por 4 fallos en las iteraciones de J, ¿sí? Y de esos 64, ¿cuántos son inevitables? Bien, los primeros 4. Los otros 60 son evitables por conflicto o por capacidad. Bueno, dejo la pregunta picando. Si los otros 60 son por conflicto o por capacidad. Lo discutimos cuando lleguemos a la clasificación. Por ahora, veamos qué pasa con A. ¿Sí? Ya resolvimos los accesos de C, los accesos de A. Vamos a los accesos a los de B, ahora vamos a los de A. La matriz A tiene esta disposición en memoria, ¿sí? Que esté ordenada por columnas quiere decir que el elemento 1, 0 es el que está al lado del elemento 0, 0. Y que el elemento 0, 1 está a 16 elementos del 0, 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Esto es clave. Entonces, ¿a qué accedo en cada vuelta? En la primera pasada, esto dice IJ, A sub I, J. Entonces, accedo al elemento 0, 0. En la segunda pasada, accedo al elemento 0, 1. ¿Sí? Que está aquí. Y por lo tanto, no está en el mismo bloque. ¿Sí? Después accedo al 0,2, que está por no sé dónde. Eso quiere decir que en cada pasada de A, de la primera, tengo un fallo. ¿Sí? Porque voy a buscar datos que no están. Para cuando termine con toda la vuelta de J y repita con I igual a 1 y busque el elemento 1, rato que lo desalojé. ¿Están de acuerdo? Decía que, repito por si acaso,
el primer acceso que yo hago es a A00. Y el acceso que sigue es a A01, que no comparten bloque. En este dibujo se nota claro que A01 no comparte bloque con A00. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con A02, con A03, con A04. Es decir, que esta línea, la que accede a los elementos A, va a tener un fallo en cada vuelta del lazo interior. O sea, para J0 falla, para J1 falla, para J2 falla, y así las 16 veces. Cuando se termina la primera pasada del lazo interior y se empieza la segunda pasada del lazo interior con I igual a 1, y voy a buscar el elemento A0, A10, que compartía bloque con el A00 que ya leí, ese bloque ya lo desalojé hace tiempo. Es decir, vuelve a fallar. ¿Sí? Y entonces, esta línea va a fallar sistemáticamente cada vez que tenga un acceso. Es decir, 16 por 16 veces. ¿Sí? Cada vez que accedo a un elemento, falla. Y entonces voy a tener 256 fallos. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el detalle de cómo se van dando los fallos para la pasada 1, para la 2, para la 4, para la 17. Lo mismo que vengo explicando. ¿Sí? Y lo que está acá dibujado es cómo queda el caché al final de cada pasada. ¿Sí? Al final de la primera pasada, al final de la pasada de IJ, tengo como menos usado el bloque que contiene a C de 0 al 3, al bloque que contiene a B del 0 al 3, y el bloque que contiene el A de 0 al 3 para la columna 0. ¿Sí? Y en esa pasada fallaron A, B y C. En la segunda iteración, el bloque menos recientemente usado sigue siendo el C, el menos recientemente usado sigue siendo el B. Ahora es el que tiene a la primera fila, a la primera columna, y este todavía está, y solo falla A. En las pasadas 2 y 3 sucede lo mismo. En la pasada 4 falla B, pero al final el B es el más recientemente usado, y entonces de nuevo voy a seguir desalojando los bloques de A, hasta que llega a la fila 17, o la pasada 17, ¿sí? Donde vuelve a fallar B para traer a este B que estuvo en algún momento y lo perdí. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está claro el proceso de cómo va moviéndose el caché? Bien. Ya llegamos, Rosalba, a ese punto. La solución en números. Tenía 4 fallos de C, 64 de B y 264, no sé por qué dice 265 ahí, hay que corregirlo. 264, habíamos dicho que eran de A. Da un total de 324 fallos. ¿Sí? El total de accesos es fácil, es 16 por 16 por 4 accesos que hay en cada pasada del lazo, da un total de 1024, y entonces la tasa de fallo por definición es 324 sobre 1024, 31%. ¿Sí? Llegamos a la pregunta de Rosalba y de Mateo. Es un caché asociativo puro. Si es un caché asociativo puro, los fallos son por capacidad. No hay fallos por conflicto. ¿Sí? Eso es leer bien el enunciado, nada más. Y son inevitables un fallo cada 4 elementos. ¿Sí? Los podemos venir contando como los veníamos contando, o sabemos que si yo guardo 4 elementos de la matriz en el bloque, entonces inevitables son uno de cada 4. ¿Sí?
Si tengo 1024 accesos, entonces tengo un total de un cuarto de accesos inevitables. En el caso de A, 256 accesos, 64 son inevitables. En B, 64 accesos, 4 son inevitables. Y en C, los 4 son inevitables. Esa clasificación me da 72 inevitables. Y eso, dividido los 324 del total, me da un 22% de fallos inevitables. El resto son por capacidad, 252, un 77%. ¿Sí? Hasta aquí, ¿dudas? No estamos, o sea, solo caché de datos, solo accesos a datos. ¿Sí? No nos preocupamos por el tema de instrucciones. El mismo tipo de análisis se puede hacer con instrucciones, sin datos o con las dos cosas. ¿Sí? Pero acá solo nos preocupamos por datos. No hay problema, Mateo. Queda grabada. Bien. Vamos al apartado que sigue. Propongo una nueva forma de organizar los datos en memoria para reducir los fallos. Calcule nuevamente la tasa de fallos y qué fracción se debe a fallos compulsivos o inevitables. Esto tiene una solución simple. ¿Cuál es la solución? Cambiar el orden de I y J, recorrer por columna. ¿Ve? Por eso les va mal en el parcial. ¿Qué dice el enunciado? Está ahí, en la pantalla de ustedes. Una nueva forma de organizar los datos, no de recorrerlos. Eso era el apartado C. Organizar por filas en lugar de por columna. ¿Sí? Entonces, si organizo los datos por fila, automáticamente se resuelve. Sí, ya se estaban contestando el que no es. Es habitual que contesten el que no es. Si organizo los datos por fila, ahora paso a tener. Espérenme que me perdí. Coincide con el recorrido y tengo un fallo cada 4 accesos. En lugar de 256 tengo 64 y son todos inevitables. Los números pasan a ser 64 de A más 64 de B más 4 de C, 132. La tasa de fallos, 132 sobre 1024, baja a un 12%. Los fallos inevitables son 64, 4 y 4, dan 72 sobre 132, un 54% de inevitables. Y los de capacidad son la diferencia, 60 y un 45%. ¿Sí? Ahora sí, el C, que ya contestaron. Para la organización original de datos, propongo un cambio en el programa para bajar la cantidad de fallos a un número similar a el del apartado anterior. ¿Y cuál es la solución? Recorrer por columna, es decir, cambiar el orden de los lazos. ¿Sí? Si cambiamos el orden de los lazos, ¿qué pasa con B y con C? La solución es cambiar el orden de los lazos, poner J como lazo exterior y I como lazo interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Exacto.
La pregunta es, ¿qué pasa con los fallos en B y en C? Organización original, lazos invertidos. ¿Qué pasa con B y C? Antes, C no fallaba nunca en el lazo interior. O fallaba una vez y nunca más. No hace falta. Si repiten el análisis rápido van a ver que los fallos que tenía C pasan a tener los B y los que tenía B pasan a tener C. ¿Sí? Y si bien el calle, si bien B no es el último que está en el dato, igual no hay desalojo. ¿Sí? Pero cuidado, porque para hacer bien ese apartado hay que revisar qué pasa con B y C. Si dan vuelta los lazos, cambian los accesos a B y C. Pero la secuencia de los últimos datos que tengo en el calle son siempre los de B y C y no se desalojan, no cambia. ¿Sí? Entonces, se comportan igual, digamos. No tengo los fallos, o sea, el que no falla nunca ahora es B, y el que falla una vuelta en cada tanto es C. ¿Sí? Y los números dan exactamente igual que en el apartado B. ¿Sí? Solo que los fallos vienen de B, de C en lugar de B. ¿Sí? Si existiera la posibilidad de duplicar el tamaño del caché, ¿qué conviene duplicar? Cantidad de vías, cantidad de bloques, tamaño de bloques. Después de que reorganizaron, ¿no? ¿Qué hacen? Perfecto, cantidad de vías no se puede porque ya es asociativo puro, tiene el máximo de las vías posibles. Suponiendo que, a ver, que lo que haces es mantener el coso. Así que perfecto. La que queda no es tan fácil. Cantidad de bloques o tamaño del bloque. Después de la revisión tenemos menos inevitables. No, Santiago, mirá. Los números originales, te los leo yo. Si querés, volvemos para atrás y los revisamos. Los números originales eran 22% de fallos inevitables antes de reorganizar y 77 por capacidad. Y después de reorganizar, estamos con 54% de fallos inevitables y 45 por capacidad. ¿Qué duplicamos? ¿Cantidad de bloques o tamaño de bloque? Bien. Exactamente. ¿Sí? Si duplicamos la cantidad de bloques, igual no vamos a resolver los fallos, porque igual no va a entrar toda la matriz A, y se va a desalojar los bloques de B. ¿Sí? Entonces no vamos a resolver nada duplicando la cantidad de bloques. Creo que tendríamos que cuadruplicarla para resolver algo. ¿Sí? En cambio, si duplicamos el tamaño del bloque, vamos a bajar los fallos inevitables a la mitad y es una cantidad importante. ¿Sí? Entonces, como la mayor parte de los fallos son inevitables, la mejor alternativa es duplicar el tamaño del bloque, y aunque no fuesen la mayor parte, en este caso también probablemente sería lo más conveniente, pero el análisis sería un poco más detallado, digamos. Acá es muy obvio, estamos mejorando lo que más impacta. De la otra forma, en realidad, por ahí, el problema no es que mejoramos lo que más impacta, sino que no mejoramos nada duplicando la cantidad de bloques. ¿Sí? Bien. Conclusión. Había que analizar un código para saber qué accesos se generaban al caché,
pero no hacía falta generar la traza, ¿sí? Bastaba con pasarse el susto, mirar un poco el código y ir pensando cómo iba a ir dándose los accesos y sí tener presente qué cosas había en el caché al final de cada vuelta de lazo, como para saber qué desalojábamos, ¿sí? Hay que considerar la estructura de caché, hay que considerar la organización de los datos y la implementación del algoritmo, ¿sí? Todo eso impacta en los tiempos de ejecución. Había que clasificar los tipos de fallos y evaluar un criterio para disminuir los fallos. Este mismo problema se puede dar con desenrollado de lazos y caché de instrucciones, ¿sí? Cuando ustedes desenrollan los lazos empiezan a crecer y podría suceder que si desenrollan mucho, los tiempos que ahorran en las instrucciones de control lo pierdan en fallos de caché, ¿sí? El análisis se vería muy similar. Habría que ver cuántas instrucciones del cuerpo entran en el caché, en el bloque del caché de instrucciones, ¿sí? Pero la idea es la misma. Yo creo que en algún parcial había algo de eso dando vuelta, ¿sí? El planteo es el mismo, de nuevo, no les conviene generar toda la traza, les conviene analizar el cuerpo del lazo una, dos veces y de ahí tratar de ver qué pasa con el resto, ¿sí? Si tratan de hacer la traza, lo más probable es que se pierdan todo el tiempo del parcial, igual no lo resuelven. Bien, conclusiones. En este laboratorio lo que estuvieron viendo fueron las cuestiones estructurales de caché, cómo está organizado, qué es un conflicto, cómo se determina la ubicación de un dato en el caché, ¿sí? Y cómo se reemplazan los datos cuando el caché, cuando tengo que llenar el caché, digamos. El próximo práctico, ¿sí? El práctico 5, sigue siendo sobre caché, pero ahora ya vamos a empezar a ver temas tiempos. Por ahora solo estuvimos viendo tasas de fallo. Ahora vamos a empezar a ver cómo impacta esto en los tiempos de ejecución de un programa, ¿sí? Los tiempos generados por las fallas de caché de instrucciones y los tiempos por los cachés de datos. Siguientes evaluaciones. El práctico 5, que es jerarquías de memoria, porque donde vamos a ver, además del tiempo de ejecución, el impacto de los cachés en los tiempos de ejecución, vamos a ver qué pasa cuando ponemos memorias virtuales, ¿sí? Va a ser el miércoles 9 de junio, es decir, no es el miércoles que viene, es dentro de 15 días la evaluación. Y el práctico recién se publica el martes que viene, ¿sí? Porque hay todo un tema que ustedes tienen que avanzar, que es memoria virtual, además de caché. El práctico que sigue es el práctico 6, trata de entrada, salida y consumo de energía, ese ya sí es al miércoles siguiente, el 16 de junio, y el último práctico, el práctico 7, es una semana después de eso, el miércoles 24 de junio, y ese sería el último práctico, ¿sí? O sea, solo quedan prácticos 5, 6 y 7. ¿Dudas? Bueno, si están todos comiendo y no tienen dudas, entonces dejamos acá. El práctico 5 es durísimo. Yo no sé si ustedes llegaron en teoría a ver lo que es una TLB, creo que no, pero les juro que cuando escuchen la palabra TLB y cuando escuchen el concepto de TLB, van a decir, no, ¿de verdad? Pero los otros prácticos no tanto, ¿sí? Creo que el práctico más duro que les queda es el práctico 5. Se los aviso para que no bajen la guardia, ¿sí? Yo veo que vienen consultando de cosas en teoría y que vienen haciendo las ejercitaciones y demás. Entonces, no se descuiden, porque el práctico 5 es un práctico complejo. Realmente, cuando sumamos a los dos niveles de caché memoria virtual, se vuelve complejo, ¿sí? Las otras cosas que quedan son más simples. Así que
creo que el peor práctico que queda es el 5. Tienen 15 días para digerirlo. Si ustedes quieren, nosotros podemos subir el enunciado antes del miércoles que viene, si lo quieren ir viendo, pero como les digo, tienen que avanzar un poco en memoria virtual para terminar de entenderlo. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos en consulta la semana que viene y en práctico en 15 días. Hasta luego, chicos.